Gente, bienvenidos, bienvenidas a otra conversación en Charlas con Charlie. Estoy otra vez en Buenos Aires, en otoño, 18 grados, cielo despejado, y estamos otra vez en Tres Agujas Estudio. Síganos en instagram.com/tresagujasestudio con el número. Y nuestro anfitrión es Pablo Biancalana y estoy hoy con Laura Sommer. Laura, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Laura Sommer, síganla ya en @lausommer, es con Z y con doble M. Laura es abogada y docente de Derecho a la Información, directora general de Chequeado, que es una organización no gubernamental y la primera iniciativa de verificación del discurso público en América Latina. Laura también impulsó la Red Regional de Periodismo y Verificación de LATAM Chequea y recientemente creó Fact Chequeado en Estados Unidos para la comunidad de habla hispana allá. Pues vamos a hablar de eso, Laura. Te propongo que hablemos de periodismo, de desinformación y de fact-checking, que Dale. es como lo que hemos estado además hablando en estos días en un evento en el que coincidimos. Yo quiero empezar haciéndote una pregunta general, una reflexión sobre el trabajo del fact-checking, que está sujeto a todo tipo de evaluaciones, de pruebas, de cuestionamientos, de beneficios. Ustedes crearon la iniciativa de Chequeado en 2010. Entonces te preguntaría por una primera mirada, ¿tú cuál dirías que es como el principal aprendizaje de estos casi 13 años? El reto, una mirada general a ese trabajo tan chévere que han hecho. Bueno, la mirada general es que hace 13 años era más difícil explicar por qué tenía sentido una organización de verificación del discurso, por qué tenía sentido trabajar para que hubiera más datos y más evidencia disponible y de manera fácil, sencilla y oportuna para la gente. Cuando en 2015, 2016 el mundo entero empezó a hablar del fenómeno de la desinformación, no es que empezó la mentira, ¿no? Sabemos que la mentira nació con los seres humanos, o la propaganda, pero sí empezó a problematizarse más esto de si hay más de una posibilidad factual en algunos asuntos, ¿no? No quiero empezar con lo que ya deben haber hablado en estas charlas con Charlie del subjetivismo, el posmodernismo, la posverdad y demás, Sí. Pero sí esto de nosotros planteamos como necesario para una mejor deliberación democrática, para una mejor discusión, para incluso sostener la democracia, que podemos pensar distinto, pero tenemos que acordar sobre lo que estamos discutiendo. Si ni siquiera somos capaces de eso, tenemos un problema, ¿no? Y entonces en la Argentina podemos discutir si es buena o mala la política de vivienda o habitacional de los últimos 20 años de distintos gobiernos, peronistas o no peronistas. Ahora, si no tenemos el dato de cuántas viviendas se construyeron, porque la información se publica presentada igual si es una vivienda nueva o una mejora, entonces nuestra discusión seguro va a ser menos relevante y menos efectiva. Sí. Y nuestros países, con el porcentaje de pobreza y de necesidades que tiene, no puede darse el lujo de no poder estar discutiendo considerando los datos. Y considerando los datos no quiere decir que nos olvidemos que somos seres humanos y que somos emocionales y que necesitamos la emoción y que queremos entretenernos. No. Pero sí que hay en algunos momentos que tenemos que decir sobre esto es lo que conversamos. Sí. Ese es el aporte. El aporte es setear cierto espacio para que después haya consensos o disensos, pero con una base común. Sí, Chequeado en Argentina creo que fue al primer proyecto que le oí decir aumentamos el costo de la mentira. Bueno, aquí o lo buscamos aumentar. Sí, buscamos aumentar ese costo, pero si pusiéramos como un origen, pues porque tú eres abogada, has dictado una cátedra de Derecho a la Información mucho tiempo, entonces decías que la mentira no es una novedad, es obvio, pero si fuéramos a poner una coyuntura antes de Trump, porque pues a Trump lo eligen en 2016 y ustedes están haciendo esto desde 2010, ¿qué fue lo que empezó a activar esa preocupación? ¿Las redes sociales, WhatsApp? ¿Hay algún elemento que en particular dijera tenemos que irnos por acá? A ver, en el caso específico de Chequeado, lo que pasó en 2015 fue que sin querer nosotros usábamos una metodología de verificación o de chequeo que, entre otras cosas, como uno de los pasos, tomaba en cuenta consultar a quien había dicho la afirmación, ¿no? O sea, lo que hacíamos, o lo que hacen los verificadores, que básicamente somos periodistas, es hacer periodismo. O sea, es volver a las fuentes y gracias a la tecnología abrirlas para que la gente
también nos chequea a nosotros. ¿Qué pasó en 2015? Que muchos días el tema de debate de los argentinos, y lo mismo pasaría en Colombia y en otros lados, era un tema que no sabíamos quién había originado. No era ya el ministro del Interior que en una conferencia de prensa en la puerta de la casa seteaba la agenda al día y que entonces a ese mismo ministro podíamos ir a decirle, hey, usted está diciendo A, y los datos que contrastamos con los expertos nos dicen B. Acá hablábamos de temas cuyo emisor o originario no era transparente, no estaba claro, no teníamos claro quién generaba esas discusiones, esas narraciones, esos debates. Y sin duda, vos mencionás WhatsApp en ese entonces también con un rol fundamental Twitter, también Facebook, empezaron a hacer espacios, igual que WhatsApp, de conversaciones sin mediador, ¿no? Esto de me lo dijo mi primo, me lo dijo mi tía. Sí, las tías, los tíos. Y que me lo diga mi tío o mi primo, al que le puedo tener mucho cariño, no significa de ningún modo que sea fiable eso que me dice, ¿no? Que sí, que puede ser fiable cuando me habla de sus sentimientos, de sus emociones, pero que lo vimos clarísimo en la pandemia, cuando todos eran epidemiólogos expertos, sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasó el consumo incidental de noticias, que nos informamos mientras estamos en las redes haciendo un montón de cosas, saludando al cumpleaños a un pariente, mirando la novedad de un exnovio y anda a saber qué más. Y en ese contexto de poca atención o atención dispersa, irrumpen contenidos que se presentan como informativos, que muchas veces se disfrazan de periodismo cuando son otras cosas, y muchas veces ganan, porque justamente saben hacerlo, apelan a nuestras emociones, usan formatos que llaman nuestra atención, que suena convincente, son verosímiles, y nadie tiene tanto tiempo ni tantas ganas de ponerse a chequear, ¿no? Porque menos si le gusta lo que dicen. Menos si confirma su bias, ¿no? Sí, si es una confirmación de lo que estaba seguro que este candidato que no me gustaba nada era capaz de hacer esto, ¿no? Cuando es como la noticia perfecta. Sí, bueno, en Colombia, para referirnos a esa época, pues se dio el plebiscito de la paz de 2016, donde WhatsApp tuvo un rol fundamental en la difusión de desinformación, pues por supuesto con Twitter, pues yo diría Facebook, pero realmente ahí vimos como ese momento de la plataforma. Y eso me lleva al siguiente punto, y es, yo creo, y pues esto es como una especulación medianamente informada, que la efectividad de la desinformación en WhatsApp ha bajado, ¿no? Tanto por ciertos cambios que han introducido ellos, como por la misma alfabetización digital de los usuarios. O sea, mis papás ya tienen más cuidado cuando comparten algo por WhatsApp. Ojalá todos, o sea, tus papás igual quizá tienen más cuidado porque te tienen a vos. Sí, y les ha llegado, claro, algo de esta ola. Mi pregunta ahí sería, como, ¿de qué impacto podríamos hablar? O sea, yo sé que esto tú lo hablabas hace poco en una entrevista en Tech Policy Press sobre qué podemos decir de la efectividad de las verificaciones, ¿no? Ustedes adaptaron una metodología que ya venía de Estados Unidos y otros países, que estaba más o menos basada en un semáforo, en una especie de medidor de temperatura, para tratar de abordarlo no tanto en los gris, en las zonas negra o blanca, sino un poco en gris de esto es engañoso, esto es verdadero, esto es falso. Y ahí viene una cantidad de preguntas, ¿no? Es que la misma gente que difunde esa desinformación no está consumiendo la corrección, no estamos llegando tanto porque las narrativas no son originales. Bueno, en esa lección de estos años, tú dirías que podemos decir de lo que se ha logrado, pues siendo por supuesto vaso medio lleno, pero también como lo que no alcanza a lograrse. Bueno, a ver, seguro se ha logrado que haya más conciencia de que la desinformación no es un invento o que solo está en las películas de espías de Estados Unidos peleándose con Rusia, con China, ¿no? Que mucha gente es más consciente que la desinformación está frente a sus ojos casi cotidianamente. Y eso genera algo que nosotros buscamos desde el muy inicio de Chequeado, y en ese momento sonaba casi algo contracultural. Nosotros siempre decíamos, no estamos invitando a nuestra audiencia a no creer en nadie y creer en nosotros. Nosotros estamos invitando a nuestra audiencia a que también nos chequee a nosotros, sí, ¿no?
con una especie de llamado a aumentemos lo que en inglés dicen el awareness, ¿no? O sea, esta alerta o estemos más atentos a no comernos cualquier fruta o cualquier pescado, ¿no? Mejoremos la dieta, sí. Eso. Y es un poco, a ver, de casuística, de ejemplos de impacto concreto que tenemos, no solo en Argentina, sino de otros chequeadores también de otros países, vemos que ocurre. O sea, hay muchas veces que un líder político o un medio de comunicación hace una afirmación donde claramente está dejando de lado los datos y rápidamente aparece un otro, que puede ser un ciudadano que no se dedique al periodismo ni a nada relacionado con la política, que diga, y esto está chequeado. Interesante, sí. Esto está chequeado. ¿Dónde está chequeado? ¿No? Y eso es muy valioso, porque en realidad nosotros desde el inicio de la organización siempre supimos que no nacíamos para terminar con la mentira. No somos ingenuos, una organización sin fines de lucro, con un presupuesto limitado, no va a terminar con semejante problema. Nosotros nacemos, como vos mencionabas, por un lado para que quienes usan como estrategia de posicionamiento, de ganar poder o de ganar dinero la mentira, la tengan un poco más complicada o compleja. Por eso decimos esto de trabajamos para aumentar el costo de la mentira. Y por otro lado, darle herramientas a la gente para que no caiga en esa de, no se puede creer en nada, ¿no? No creo en nada. No, a ver, cree en aquellos que te prueban que están hablando con fundamento, que hicieron algo, que tienen atrás una investigación que respalde eso que dicen, que son fuentes que si tienen un conflicto de interés te lo ponen sobre la mesa. Que nadie está invitando a los ciudadanos a no creer en nada. Sí, a no creer en lo primero que se les cruza porque vienen de algún conocido o de alguien que le cae simpático, ¿no? Sí. Y cuando preguntabas, ¿qué es lo que cambió? No, sí, cambió esto, cambió que los espacios, el entretenimiento mezclado con la información, que era una rareza o una innovación entonces, ahora es lo más habitual, que el periodismo, por esto de necesitar dinero, mezcla muchísimo más que cuando yo empecé a hacer periodismo en el año 1997, la opinión con la información, y no hace transparente esos cruces de opinión-información, ¿no? Y la polarización, ¿no? Y esto de que casi todos nuestros países tienen a grupos a los que cada vez les cuesta más reconocer que el otro puede pensar distinto y tener buenas razones para pensar distinto. Sí, y ahí mencionabas a los medios de comunicación. Bueno, hay muchas preguntas sobre cómo los mismos medios han sucumbido o han tenido que aprovechar la economía de la atención para poder decir necesitamos los clics, necesitamos vender, y eso los mueve mucho de la información a la voz, ¿no? A asumir un rol. Pero a mí me parece, en los debates que se dan en Colombia, en algunos países de la región, pero hablo de Colombia, que es donde puedo plantearlo con más certeza, que los medios tienden como a decir, es que las redes sociales y la desinformación, las redes sociales y las fake news. ¿Tú sientes que los medios han asumido un rol distinto en decir, nosotros también somos actores de este enredo? En privado siempre, o sea, en privado ganamos esa conversación en el sentido de cuando hace 13 años empezamos, la pregunta de los dueños de los medios era, pero ustedes nacen porque mis periodistas no hacen bien su trabajo. Nosotros decíamos, no, vos a tu periodista le pedís que te diga lo que está informando el gobierno cada minuto y lo mandás a hacer 7 notas en un día, y no va a tener manera de, además de hacer eso, chequear si lo que le están diciendo efectivamente coincide o no con la última serie histórica. Le están diciendo que, no sé, que es la sequía de lo peor de los últimos 100 años, y cuando terminó de cubrir eso fue a otro lado a cubrir al fútbol o al espectáculo, no va a poder. O sea, que no es solo que los no es mala fe, periodistas, simplemente. claro, es también modelo de negocios, y entonces nosotros, en cambio, como no tenemos que decir lo que se dijo, chequeado no se piensa como un medio de primera lectura, informa sobre lo que pasa, ayuda a entender lo que pasa, da contexto a lo que pasa, o
ojalá entender mejor o más profundamente. Entonces, los medios asumen más que son parte del problema y en privado todos reconocen que el clickbait muchas veces los deja al borde de la desinformación o incluso conscientes de que desinforman, pero lo necesitan para sobrevivir. Esa es la justificación más extendida. Eso hace unos años era menos repetido. Sí. Creo que sí hay también, al menos en los periodistas, más conciencia de que hace bien que existan iniciativas de chequeo, también para que los buenos periodistas se protejan de los modelos que les exigen hacer otra cosa, ¿no? Sí. Y eso también me parece que nos puede meter en las reflexiones sobre la pandemia, ¿no? Y pues tiene que ver con los medios de comunicación, con un afán, por un lado, de muchísima gente conectada viendo todo el tiempo que estaba pasando y pues una oportunidad para los medios y para muchos actores de producir y que eso generara interacción. Nosotros en Linterna Verde, la organización de la que yo hago parte, hemos visto algunas de las decisiones de la Junta de Supervisión de Facebook y unas consultas interesantes que hicieron fue, bueno, paremos un segundo y miramos todas las reglas que nos inventamos sobre la pandemia. Una cantidad de cosas que, por ejemplo, no se podía decir en un momento en Facebook que el virus había salido de un laboratorio. Eso era desinformación. ¿Tú qué crees que nos dejó como aprendizaje la pandemia en general alrededor del fact-checking y en particular alrededor del rol que asumieron las plataformas pues en alianza con muchas iniciativas de fact-checking? Pues porque eso es un aliado clave. Nosotros, o sea, y en eso, si querés más con mi sombrero de docente de Derecho a la Información, sí. Nosotros somos muy cuidadosos desde chequeado y lo mismo le pedimos a los otros verificadores de la región en insistir mucho en que lo que los chequeadores hacemos es darle contexto a la gente para que si un contenido falso está circulando, tenga la chance de saber que eso es falso. De ningún modo los chequeadores esperamos que las plataformas o los gobiernos tomen decisiones como algunas de las que tomaron en pandemia, que tienen que ver directamente con bajar contenidos. Sí. O sea, nosotros repetimos todo el tiempo en las conversaciones privadas y públicas con las plataformas esto de no sé qué harán en Estados Unidos ni qué les pide su normativa. Ahora, en la Convención Americana de Derechos Humanos, salvo odio racial o religioso, no hay nada que bajar. Sí, pero bueno, no quiero meterte en una crítica a las plataformas, pero pues es un hecho que los diagnósticos de las iniciativas de fact-checking sí alimentaron decisiones, de pronto no de bajar contenido en algunos casos, pero sí, por ejemplo, de no verlos. Sí, eso no hay duda, y eso sí, somos conscientes y nos hacemos cargo porque es parte del acuerdo. Es nosotros producimos chequeos que nos parecen relevantes, que en nuestro caso, nuestra metodología es aquello que es más viral y con más potencial de daño. Ese es el criterio con el que seleccionamos qué chequeamos, porque es una pregunta muy recurrente, muy legítima de la gente. Bueno, ¿quién decide, ¿no?, qué chequean? Seguro no las plataformas, realmente no tienen ninguna injerencia en nuestra decisión de chequeo. Y también mejor como que no lo hagan, ¿no? En cierta manera. Claro, no, mejor, sí. Pero la fantasía es que decimos que no, pero lo hacen. Que no sabemos ni quién. Sí. O sea, no. Lo elegimos nosotros en base a estos dos criterios: grado de circulación o viralidad, sí, cruzado con, bueno, ¿cuál sería el daño si eso que se está afirmando fuera falso, ¿no? ¿Qué le pasaría a la gente? En la pandemia lo vimos claro con los falsos tratamientos. Sí. En la Argentina sufrimos muertos. La hidroxicloroquina. El dióxido de cloro, sí, ¿no? La ivermectina. Entonces, no tenemos pandemias, por suerte, todo el tiempo, y entonces esta manera más, si querés, lineal de decir, bueno, es que la desinformación tiene efectos reales en el mundo. No estoy diciendo que lo virtual no sea real o parte de nuestras vidas, pero en el mundo no virtual no lo vemos tan claro cuando hablamos de democracia o cuando hablamos de economía. Sí. Pero eso también ocurre, ¿no? O sea, también tiene un efecto. Sí. También tiene un efecto. Entonces, si la pregunta es ¿cómo evaluamos nosotros la posición de las plataformas
no tienen todas las mismas políticas, ni implementan los mismos programas. A todas les pedimos que sean más transparentes respecto de sus programas, no solo con sus audiencias, sino también con nosotros. Hay una demanda hace muchos años, desde que en Chequeado empezamos el programa con Meta, el Third Party Fact Checking en 2018, y ellos hacen evaluaciones de qué le pasa a la audiencia cuando ve un chequeo. Sí. Y nos aseguran que los resultados son muy buenos, que efectivamente la gente comparte menos cuando le alertás que algo es falso. Sí. Por la razón que sea, porque no se quiere exponer a que lo critiquen, porque realmente cambió de opinión, por lo que fuera. Esos resultados que ellos nos cuentan, académicos nos los confirman en algunas otras investigaciones que han hecho organizaciones de chequeo en Argentina, en Nigeria, en Sudáfrica, en el Reino Unido, entre otros lados. Pero claro, nosotros las hemos hecho con muestras mucho más chicas. Sí. Seguro que sería útil y sería ilustrativo y probablemente ayudaría a que podamos hacer estrategias más efectivas y ajustáramos alguno de nuestros tipos de intervenciones si tuviéramos esa información. Eso no lo tenemos. No, o sea, claro, es la gran demanda, que creo. se está peleando en este momento, como queremos acceso a los datos. Queremos acceso a los datos. Sí. Y la otra es, bueno, cuando discutimos, o recientemente TikTok también empieza a trabajar con algunos chequeadores en el mundo, no en el caso de en la Argentina, no con Chequeado. Bueno, que de ese programa se sabe menos aún, ¿no? Claro. Entonces, si tengo que generalizar, diría, sirve que primero, igual que con los medios, que las plataformas asuman que no pueden hacerse los tontos como se hacían al principio. Que este no es un problema ajeno a ellos. Sí. Que es un problema en el que ellos son un actor, parte del problema y probablemente parte de la solución o de la no solución. Eso ya es, en algún sentido, algo bueno. Ahora, ¿qué falta? Falta diseñar programas de este tipo mucho más efectivos, con más inversión, probar más cosas. O sea, no sabemos si hay estrategias de media literacy que se hicieran a escala global, continua, con las capacidades de inversión que nunca vamos a tener las organizaciones de verificación o las organizaciones como Linterna u otras de la sociedad civil. Y eso no está pasando, y no está pasando por voluntad política, ¿no? Me hago cargo, pero también vivo de esto. Entonces... Sí, a mí me queda como una duda, más como una reflexión personal. Por ejemplo, yo veo fotos ahora mías con el barbijo, como le dicen ustedes, y como un poco en esta especie como de angustia colectiva, y digo, yo no sé si todos nos fuimos un poco de cabeza, y para relacionarlo con esto, las plataformas tomaron muchas decisiones sobre nuestra discusión pública en ese momento. O sea, no creo igual que lo hubiéramos podido resolver ahí con lo que se tenía. Yo creo que yo no diría necesariamente que las plataformas tomaron las decisiones. Mucha presión tenían. O sea, tuvieron presión de la OMS o de los gobiernos. Yo no es que no me asusto cuando no me contraría verme a mí o a mis hijos con el barbijo, pero es que fue tan singular el hecho, la incertidumbre brutal, ¿no?, que teníamos, que si me preguntas en perspectiva, creo que más vale pecar de mucho que de poco. Sí. O sea, en una evaluación de, bueno, perdimos un montón, quizás se extendió de más, hay muchísimos análisis para hacer, y creo que la realidad de Colombia no fue necesariamente la Argentina. En Argentina tuvimos escuelas cerradas por meses. No, nuestra alcaldesa estaba feliz cerrando todo lo que veía a su paso. Entiendo el punto, y pues también creo que no va a llegar una respuesta, pero sí queda un antecedente de, bueno, cómo funcionan estas decisiones sobre el arbitramiento del discurso público en coyunturas como esa, pues porque lo tenemos en Estados Unidos por las masacres, en Colombia, entonces que el negociador de paz del ELN sale y intimida a una periodista. Y lo quiero meter con lo de Twitter y lo que mencionabas de TikTok, porque una de los contragolpes de la cultura liberal de Silicon Valley viene por cuenta de la compra de Twitter que hace Elon Musk, ¿no?
y él pues desmanteló el equipo, creo que ya es como llover sobre mojado hablar de todo lo que hizo, pero una de las cosas que me sorprendió es que él rompió, y lo hablaba con otro invitado acá hace unos días, rompió como el único sistema que servía más o menos para decir quién es quién, que yo digo, pero ¿cómo se le ocurre con todo lo que está pasando? Entonces quería como preguntarte cómo ves eso en ese entorno más complicado que estamos viviendo, y de paso meter a TikTok, porque mencionabas a TikTok, donde pues la desinformación va como por otro camino, otro formato, hay más como los retos a los chicos, los videos, muchas cosas de cámaras ocultas, entonces como en esta nueva coyuntura, no sé, que yo diría es como una nueva etapa en la desinformación, y ya lo metemos con inteligencia artificial, que está obligado. Que creo que es, yo no sé si hay ni una etapa, ni dos etapas, ni tres etapas. O sea, lo que seguro aprendimos todos los que lidiamos con la desinformación es que es un fenómeno que bajo el mismo nombre muta de manera continua. Sí. Y hoy puede ser Twitter, y mañana pueden ser los bailicitos de TikTok, y pasado pueden ser las imágenes, hoy ya son las imágenes creadas con inteligencia artificial, y que estemos discutiendo, bueno, que vamos a hacer un sistema de sello de autenticación de las imágenes originales de los reporteros gráficos en los lugares, las vamos a georreferenciar, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Y todo eso necesita una coordinación a nivel global que muchas veces somos incapaces los actores que velamos por la buena información o la calidad de la información. Incapaces, entre otras cosas, porque en general tenemos menos recursos que los bad actors, que muchas veces o están financiados por grupos económicos que están poniendo muchísimo en juego en un cambio de gobierno o en un cambio de política, o gobiernos que están jugándose su presente o su futuro, ¿no? Sí. Entonces, lo que digo de lo que planteabas de qué nos pasa o cómo cambió las verificaciones de Twitter, o cómo cambió el que meten los challenge para los chicos mezclado con que te están vendiendo un tratamiento para hacerte flaco o flaca. O una dieta absurda. Una dieta absurda, o que te... Bueno, lo vimos con la discusión del aborto después del fallo que deja sin efecto Roe versus Wade en Estados Unidos. Sí. Muchas de las informaciones que veíamos en TikTok en Estados Unidos, en las cuentas en español, eran las mismas que habíamos visto en la discusión del aborto en Argentina, o después en Chile o en Colombia. En Colombia también. ¿No? Y esto de que te podías hacer un aborto con unas hierbas, o que, ¿no? Cosas que... Que es interesante, hay una interpelación porque Estados Unidos como que ve por primera vez que esto está en su país, ¿no? Como porque este fallo desmonta el derecho a la interrupción del embarazo, entonces tienen en su propia casa algo que no habían tenido en ese nivel de manipulación. Exacto, y yo muchas veces digo, y me encuentro diciéndolo y un poco me sonrío, es en algunas presentaciones digo, I came from the future, ¿no? Porque hay cosas que sorprenden en el mercado de los Estados Unidos, claro, o en el país Estados Unidos, que muchos de nuestros países en América Latina vivimos y padecemos hace muchos años, ¿no? Me acuerdo cuando Donald Trump estaba en el gobierno, una vez tuvo una discusión con el FBI por unas estadísticas. Entonces, claro, se armó un lío nacional porque había un presidente interviniendo en algo. Claro, y nosotros en Argentina habíamos tenido el INDEC, el Instituto de Estadísticas, intervenido, sí, y había dejado de publicar los datos de pobreza y los de criminalidad por 7 años. Sí, hold my beer. ¿No? Entonces... Sí. Y no estoy con esto celebrando el mal ajeno, solo digo que sí, puede ser que ahora que les ocurre allá haya algún mayor inversión o mayor preocupación o más decisión de tomárselo más en serio. Esa es parte de mi... Del proyecto, del proyecto que estamos haciendo con Fact Chequeado. Pero bueno, esto que decías de Elon Musk sacando las verificaciones de las cuentas, creo que es más allá de que no lo conozco lo suficiente, es una muestra más de que el mercado gana, ¿no? Que la lógica de las plataformas es una lógica de mercado. Sí. Y él nos sorprende porque lo hace provocativa y explícitamente
Para Claro. generar atención mientras lo está haciendo. Uno simplemente lo hace y no quiere que lo estén observando. Claro, y Quiere que lo muchos retuiteen. como nosotros estemos criticándolo. En Twitter. Claro, Sí. pero también es la lógica que discutimos, que en el mano a mano con un dueño de un medio de alguno de nuestros países nos termina confesando cuando nos dice, y es que sí, si estoy terminando el mes y me dan muy mal los números y pongo alguna de las notas que sé que Sí. estoy ahí en el borde, ¿no? Sí. Antes de hablar de los Estados Unidos, que es bien interesante porque lo comentábamos antes de esta charla, pasó por la elección presidencial de Trump en Estados Unidos, en Colombia. Sobre el tema de la inteligencia artificial, pues para la gente que tiene curiosidad, yo sé que esto abre como un debate bastante grande. Yo siento que, y pues leyendo algunas de las personas que siguen la discusión, el problema de la autenticidad va a poner en crisis pues el anonimato, lo que denomina Julie Cohen, académica norteamericana, las arquitecturas de identificación se van a fortalecer. O sea, tú vas a participar en internet en espacios donde esté claro quién es quién y también cuál es tu tarjeta de crédito, mientras que los extramuros van a ser tierra de nadie. ¿Ves en este momento en la inteligencia artificial una alternativa? Sabemos que en la iteración actual tiene muchos problemas de Fiabilidad, verificación de claro. datos. Y ahí sabemos que eventualmente lo puede llegar a corregir, pero no está ahí en ese momento. ¿Ves ahora mismo un uso que pueda permitir, y en el evento en el que estábamos hablaba de un apoyo como para poder sacar insumos que sirvan para verificar algo? ¿Sientes que hay algo que todavía es como vender un poquito de humo? No, a ver, en el caso de Chequeado en particular, nosotros usamos inteligencia artificial y nos ayuda en los chequeos desde 2018. Esto no es que nos subimos al tren de La semana pasada. ChatGPT. Sí, sí, sí. Los chequeadores siempre supimos que si somos más rápidos tenemos más impacto. Y sabemos que desmentir una desinformación lleva más tiempo que inventar, Que inventarla, claro. ¿no? Entonces siempre supimos que esa es una debilidad y también siempre confiamos en que parte de la solución de esa debilidad no iba a venir por más equipos de humanos, sino en parte por tecnología que nos ayudara. Sí. Entonces el Chequeabot, que es esta herramienta que desarrollamos con ingenieros en Chequeado, que es una herramienta open source que también usan otras organizaciones en en Cuba, en Venezuela, en Perú, en Chile y en Colombia, lo que permite es hacer distintas cosas que nos ahorran tiempo a los humanos para que efectivamente nos dediquemos a aquellas tareas donde sí somos mejores, al menos por ahora, los humanos que la tecnología. Por ahora, sí. Entonces, ¿qué nos hace, por ejemplo? Un ejemplo, si te iba a decir. Cuéntanos Entonces, el Chequeabot identifica frases chequeables en todo lo que dice el presidente, todo lo que dice el Congreso, lo que publican 30 medios para asegurarnos que podemos tener una mirada federal que incluya al menos uno por cada una de las 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires. Y ese fue durante 8 meses, uno de nosotros de la redacción, un humano, le confirmaba si su predicción de chequeable, no chequeable o dudoso era correcta. Ahora no se equivoca, trae efectivamente frases chequeables. Ya, interesante. Eso le ahorra al equipo de redacción, que no escucha más horas de entrevistas de radio de políticos o de famosos o entrevistas de tele, porque eso lo hacen por nosotros y el editor entra todos los días al que se chequea hoy y elige en todo caso A partir de eso. qué de lo que está. Otra funcionalidad del Chequeabot nos trae cada vez que lo que nosotros llamamos las frases zombies, ¿no? Las desinformaciones que se repiten una y otra vez, porque todos nos Vuelven y reviven años Claro. después. Claro, y también porque cada uno de nosotros nos repetimos, ¿no? Sí. O sea, nos pasa también con nuestras parejas Uno o nuestras repite sus familias, cuentos, uno sí. repite. Ya me Entonces, contaste ese cuento. claro, y entonces en eso de cada vez que se repite, el Chequeabot nos avisa como una especie de alerta Esto ya. de esto está diciéndose de vuelta. Entonces, ¿eso qué le permite a la redacción? Reescribir la nota, actualizar lo que tenga que actualizar, pero tener la chance de reaccionar mucho más rápido. Sí. Y así hay otras funcionalidades que estamos convencidos de que el Chequeabot va a poder hacer. Nosotros por el momento no estamos trabajando en que un Chequeabot haga completos chequeos sin revisión humana, pero sí nos imaginamos que participe en muchos más de los pasos que participa hoy a medida que los nuevos desarrollos
de inteligencia artificial mejoren. Que es como que hablan de escenarios un poquito distópicos, pero que a la vez puede ser como máquina contra máquina. Claro, como que en un punto es, a ver, si yo tengo capacidad de que cuando me generan una información con inteligencia artificial, la propia inteligencia artificial me diga, esto está generado con inteligencia artificial, sí, entonces el reportero no tiene que ponerse a hacer búsqueda inversa de imágenes o no sé qué, que ya tengo una manera de hacerlo rápidamente. Entonces por ahí es un chequeo que en 2 párrafos le alerto a la gente, no, es que el Papa nunca se puso esa campera que te da risa. Sí, ¿no? Sí, me parece que además es ver ese escenario de una manera también menos derrotista, ¿no? Nosotros tenemos formas como sociedad civil de usar esa tecnología también para combatirlo. Lo que seguro tenemos que hacer, y eso es algo que yo como evangelizo todo el tiempo, es no quedarnos atrás. Metámoslo a Estados Unidos, la verdad que es bien interesante. Tú pues desde Chequeado impulsaste la red latinoamericana, la TAM Chequea, con otros actores y con otros aliados, pero ahora tienes un proyecto muy interesante que es Fact Chequeado en Estados Unidos. Y creo que lo comentamos en algún momento, pero yo lo dije en alguno de mis programas y eso quedó así, y es que durante la elección presidencial en la que Trump perdió la reelección contra Joe Biden, el Centro Democrático, el partido del entonces presidente Iván Duque, estaba pavoneándose por la Florida y haciendo desinformación. Entonces allá terminó hablando una vez... terminó Trump en una rueda de prensa hablando de Gustavo Petro diciendo que era un marxista guerrillero, allá se habló de castrochavismo, allá se habló de comunismo, que yo decía, ¿de dónde salió esto? También lo vimos con Cast en Chile, pues porque estas narrativas obviamente no se quedan en las fronteras. Entonces, tú con una alianza, entre otras con Maldita, que es una iniciativa similar en España, dicen, hay una carencia de oferta de verificación en Estados Unidos para la comunidad hispanohablante. ¿Por qué no nos explicas eso un poco? Y si en particular hay algo que te preocupe de lo que ven comúnmente de esas mismas narrativas o de esos actores que se conecten con América Latina. Sí, claro. O sea, la razón de Fact Chequeado es una razón que por un lado ve, como vos decís, este vacío o esta oportunidad de hay 62 millones de latinos, son casi el 20% de la población, es una población que crece, es relevante. Todos los estudios dicen que es una población que no confía y no consume los medios tradicionales americanos. Claro. Todos los estudios dicen que se informan mucho más que los americanos promedios en redes sociales, y además nosotros de América Latina tenemos clarísimo que utilizan WhatsApp, cosa que está fuera del radar americano. Claro, porque los gringos no usan WhatsApp. Los gringos, salvo que tengan comunidades por ahí de académicos afuera o de familia afuera, o quizá lo usan cuando viajan a algún país afuera para arreglar con el guía de turista y les queda el WhatsApp, pero no lo usan habitualmente por una razón económica. Es el SMS, el mensaje de texto, es gratuito. Siempre fue. En nuestros países no. Entonces, tiene razón de ser, y yo lo explico siempre en los Estados Unidos, es totalmente lógico que los latinos que viven en los Estados Unidos usen WhatsApp porque se siguen comunicando con sus familias gratuitamente gracias a WhatsApp. Entonces, es esperable que sigan estando en esa plataforma mucho tiempo. Y desde los Estados Unidos no se estaba generando ni contenido para WhatsApp, audios, por ejemplo, donde informes las narrativas desinformantes de la semana, sino que tampoco se estaba escuchando la agenda de los latinos. ¿Qué identificábamos nosotros como vacío? Que había pocas iniciativas de fact-checking en español, chiquititas, en Telemundo, en Univisión, pero con equipos muy pequeños, que nada nos hacía pensar que fueran a crecer mucho por un tema de economía de los medios comerciales. Y después medios muy chiquitos locales, a veces con un solo reportero, 2 reporteros intentando hacerlo, y en la pandemia lo vimos clarísimamente, intentando hacer fact-checking, pero con muchas veces falta recursos para hacerlo, o sea, dándolo todo, pero a veces sin ser suficientemente posible ese darlo todo, ¿no? Entonces, lo que planteamos con el piloto de Fact Chequeado, que el piloto técnicamente lo lanzamos en abril del año pasado y terminó en abril de este año como piloto, pero los resultados son buenos, así que vamos a continuar. Planteaba en parte llevar a los Estados Unidos algunos de los aprendizajes que tuvimos en la región y en España. ¿Y cuáles son esos aprendizajes? Uno es que no es opción colaborar. O sea, que la colaboración es o colaborás o
no quiero ser brutal, pero o sos un estúpido. O sea, es como, no hay forma de no colaborar si estás trabajando contra la desinformación, porque los desinformantes trabajan de manera articulada. Sí. Entonces, Mucho más pragmático. Mucho más pragmático. Entonces, ¿por qué colaborar? Porque también repetimos todo el tiempo que la desinformación no conoce fronteras y es un fenómeno global. Y yo digo, sí, es todo eso. Y además es un fenómeno hiperlocal. Porque la desinformación termina calando o no calando en una ciudad o en una sociedad porque te pusieron ese componente que te hace que no puedas no compartirla. Claro. ¿No? Y ese componente de hiperlocal es el que necesita la colaboración de medios articulados que estén en región, que estén en ciudades, que estén en pequeñas ciudades y que tengan sus propias comunidades a las que estén escuchando. Muchas veces se presenta a los latinos como la comunidad latina. No, es que no es la comunidad latina. Sí. O sea, los latinoamericanos lo tenemos claro, pero hay algunos que todavía no. Entonces, es que no son lo mismo los mexicanos, ni los temas de los que hablan, ni los que le preocupan a los mexicanos que viven en Texas y a los puertorriqueños que viven en Nueva York o a los cubanos que viven en Florida. Sí. Y entonces la desinformación que les llega a unos o a otros también es diferente. Entonces, ¿cuál es uno de nuestros aprendizajes? Colaboremos, medios grandes, medios chicos, audios, podcast, televisión, digital, papel, todo. Vamos, nosotros ya tenemos 45 aliados en 17 estados y Puerto Rico. Y seguro ese número, dado la enormidad de los Estados Unidos, esperamos que para las elecciones de 2024 sea más de 100. Y el otro aprendizaje clarísimo, que un poco en ese sentido de las alianzas, Fachequeado recoge la experiencia de Chequeado con las alianzas durante las elecciones, que se llama Reverso, que hicimos con más de 120 medios acá en Argentina, y tenemos experiencia pudiendo sentar a la misma mesa a medios con líneas editoriales muy distintas, ¿no? Pero donde todo es un gana-gana, ¿no? Y lo que hay que hacer para que la colaboración sea efectiva es diseñar muy claros qué se le pide a cada uno, quién decide en caso de que no haya acuerdo, ¿no? Todo esto que lo facilite y no lo complejice, porque si no las colaboraciones quedan en te doy el logo y no pasa nada. Sí. Y lo segundo que aprendimos afuera y que estamos haciendo con Fachequeado es tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar lo que quiere saber la gente. Basta de pensar que los periodistas en una reunión de pauta vamos a decidir de qué debe hablar el mundo. Porque ya nos chocamos contra la pared hace años, cuando vemos que las conversaciones de los políticos, intelectuales y periodistas van para acá y la desinformación y la conversación de la gente va por acá. Sí. Entonces, tenemos que bajar de acá a escuchar y ver qué nos preguntan. Entonces, Fachequeado tiene, igual que Chequeado y Maldita, un canal un número de WhatsApp donde la gente puede mandarnos preguntas, consultas, qué quiere saber, qué no entiende, qué necesita que le expliquemos, sobre qué necesita contexto. ¿Y por qué eso es relevante y potente? Porque la verdad que en el mediano y largo plazo lo que más necesitamos es mensajeros confiables. Sí. Laura, para cerrar haremos algo de política local. No quiero ponerte a opinar ahí de la coyuntura más allá, pues porque entiendo que representas una organización de la sociedad civil que además siempre están mirando por dónde caerle. Nos pasa en Colombia, ejemplos abundan. Pero a mí me llama la atención dentro del espectro de candidatos que, pues primero, los grandes nombres no parece que están ahí. Y hay nombres nuevos y a mí en particular me llama mucho la atención Javier Milei, este diputado de Buenos Aires que parece como un Trump, yo no sé, como si los cortaran igual. Esto es mi opinión, esto no es algo que te pido a ti, pero en esta coyuntura donde parece que no va Alberto Fernández a la reelección, o ya dijo que no, donde pues Cristina Kirchner dice que no, donde Macri ya dijo que no, y hay muchas personas nuevas en la coyuntura difícil de la Argentina como en toda América Latina. ¿Dónde ves tú los retos en términos del debate político para la campaña? Bueno, los retos están por todos lados, sí, ¿no? Siempre, y eso ya lo vimos analizando en un proyecto muy interesante que tuvimos con UNESCO, analizamos los procesos electorales de la región de los últimos 3 años, eso lo hicimos hace 2 años, y vimos que hay 10 tipos de desinformación electoral que se dan en cada uno de los procesos, ¿no? Repite, es la misma, es que votan los muertos, es que
es que los extranjeros están votando para categorías que no pueden, es que algunas irregularidades en realidad se generalizan como fraude organizado, demás. Sí. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que en parte cuando los candidatos son menos conocidos hay más chances de desinformación. Claro. Porque se les inventan historias y se les cuentan cuentos que como son más o menos desconocidos, son más posibles. Entonces, uno de los trabajos que a todos, no solo Chequeado, recomendamos hacer antes de los procesos electorales es que ni bien se conocen los candidatos, se hagan semblanzas de esos candidatos lo más profundas y sesudas posibles para que la gente tenga una referencia cuando googlea ese candidato sobre el que seguro va a aparecer desinformación. Vos traías a Milei o mencionabas a Milei y decías, le veo componentes parecidos a Trump o a Bolsonaro. Para una organización de chequeo como Chequeado, Milei es un desafío porque asegura o niega el cambio climático, por ejemplo, ¿no? O sea, no pareciera estar fundando su legitimidad en un contrato de un político más tradicional que supone que a su electorado le está diciendo la verdad, ¿no? Sí. Entonces, claro que ese es un reto en el sentido de no quedar como que sos anti-Milei porque señalás que por ahí repetidamente está haciendo alguna afirmación que está totalmente alejada de la evidencia, ¿no? Y con esto no estoy queriendo decir que los candidatos que vengan del partido oficialista o de Juntos por el Cambio no vayan a decir desinformaciones, porque lo que tenemos claro desde que empezamos hace 13 años es que no hay nadie que pueda levantar la mano y decir yo nunca jamás. Sí, es bastante, ¿no?, democrática. Claro, o sea, ahora los actores, y para no hablar de Argentina, los actores como Trump y Bolsonaro, el desafío particular que presentan es que casi que se jactan de inventar. Sí, lo decía en el caso de Trump, que no es que sea un mentiroso, sino que es un bullshitter, que no sé cómo se traduciría, un hablador de mierda, que en el canal podemos decirlo, porque no es que tengas ganas de decir mentiras, sino que puedes decir cualquier cosa y ni siquiera estás parando a... Y que a nuestra lógica de chequeador de aumentar el costo de la mentira no le motiva, o sea, es claro, que no está construyendo legitimidad a partir de la verdad. Claro. O de los hechos, si no queremos hablar de la verdad. El electorado no se lo está pidiendo. No, claro, y entonces, claro que presenta un reto, un desafío, cuando aparece una figura que, claro, que se sale de los bordes, porque es lo mismo que pasó con Trump, que hasta Trump existía el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que más o menos podían tener diferencias, no acuerdan sobre el aborto, o no acuerdan sobre la venta de armas, o la legalidad de las armas, o sobre otros temas, pero más o menos, en términos de democracia o república o institucionalidad, parecían tener cierto acuerdo de base común. Los desafíos de estos actores es que se presentan como fuera del sistema. Y al presentarse como fuera del sistema y presentarse casi como los salvadores, casi que nos remontan a las monarquías absolutistas con los reyes todopoderosos que tenían los poderes emanados de Dios, sí, ¿no? Y entonces, porque por ahí las reglas que usé hasta acá no sirven más. Sí. ¿No? Eso que dices del candidato desconocido es bien interesante, porque creo que en la elección presidencial en Colombia, pues a Gustavo Petro le sacaron mentiras y verdades, todas las que quieras, pero lo conocemos hace 30 años. O sea, que en un punto ya cualquier cosa que saliera, pero eso ya sabíamos, mientras que el viejito Rodolfo Hernández, que se hizo dar a conocer por TikTok, después empezó a devolvérsele como, pero es que tú estuviste acá, tú estuviste por acá, y también era lo mismo, ¿no? Mentiras con verdades, cosas que no quedaban claras, de que había estado en un barco con una farmacéutica, pero claro, el hecho de que era desconocido hizo más difícil la discusión. Claro. Laura, muy interesante. Gracias por sacar un rato para charlar conmigo. Antes de cerrar, yo siempre le pido a los invitados e invitadas que nos dejen una recomendación de algo que les guste, que estén leyendo, que estén haciendo, un plan, un lugar, o sea, de pronto algo que tú haces cuando logras como apagar el algoritmo y el trabajo de chequeado. Bueno, que si nunca lo hicieron, yo soy muy fan y
y creo que en parte logro hacer todo lo que hago y no morir en el intento porque soy una practicante de yoga Iyengar hace más de 25 años. Y es lo único que no negocio, ¿no? O sea, dentro de tu... No importa que viaje, sí. No importa que tenga ahora niños más grandes, pero en su momento pequeños o lo que fuera, eso me permite... Decías yoga y el tipo de yoga para entender. Se llama el maestro, digamos, del Sí. tipo de yoga. Hay muchos tipos de yoga y la gente Sí. puede ser que probó una vez y no le gustó porque, bueno, se dormía o le hacían meditar y le aburrió. No, este es uno que se llama Iyengar, que trabajas con algunos elementos y que tiene actividad de estiramiento, pero también actividad de fuerza. Y yo lo recomiendo para todas las edades, para todas las profesiones, pero aquellos que están viviendo situaciones Poco al límite, estresado. al límite, estresados, se los recomiendo más aún. Me gusta. Chévere esa recomendación, lo vamos a dejar ahí en pantalla para la gente que nos ve. Gracias por sacar un rato para charlar conmigo en Buenos Aires, atravesando el tráfico, que pues bueno, en Bogotá ni siquiera habrías llegado, pero por venir aquí. Y pues de nuevo, gracias a Tres Agujas Estudio, a Pablo Biancalana que está haciendo esta producción. Nos vemos pronto, gente. Ya saben que si les gusta este proyecto, ingresen a patreon.com/charlasconcharlie. Nos vemos pronto. Chao.